Buenas tardes, compañeros y compañeras, o buenos días o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos a De Sol a Sol, su resumen semanal de noticias. Soy Sofía Pérez y estamos acá en este hermoso estudio en el Partido Justicialista de Catamarca. Y en esta ocasión vamos a tener un apartado de saludos y noticias sociales, porque le queremos desear un muy feliz cumpleaños a la doctora Claudia Paladino y que pasen un muy lindo día. Y además mandarle también personalmente un muy feliz día y un poquito atrasado del Día del Ingeniero Agrónomo a Pablo Castro, que también es referente en la organización donde yo milito, que es la Cámpora. Así que bueno, le mandamos un feliz día, que seguramente lo haya pasado, aunque fue un día bastante complicado a nivel político por la sesión en el Senado y demás, pero esperamos que lo pase lindo y, no sé, descanse. Ojalá. Y también, como siempre, quiero empezar agradeciéndoles a los compañeros y a las compañeras que son de la producción y de la parte técnica que me acompañan el día de hoy, y que esta vez somos más. Así que no es que yo estoy hablando frente a una cámara como una loca. Y eso está muy bueno también saberlo. Además, queremos pedirle que nos sigan en todas nuestras redes, especialmente en Instagram y Facebook, @pjstreaming.oc. No, sin punto. Eso no. @pjstreamingoc. Y en Facebook como PJ Streaming Catamarca. Y que recuerden que nos pueden enviar mensajitos al número de WhatsApp 3834 40 99 91. Así que, finalizada la parte de clasificados y demás, comenzamos con el bloque de noticias locales o noticias de nuestra provincia. Y tenemos la noticia que la visita oficial a la provincia de Catamarca del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y del jefe de gabinete, Diego Santilli, que estaba prevista para la semana, fue suspendida y reprogramada para los próximos días por el gobierno nacional, argumentando por las inclemencias climáticas y el reordenamiento de la agenda institucional. El itinerario contemplaba reuniones estratégicas con el gobernador y el mandatario de Santiago del Estero. ¿Esto para qué? Para la firma de convenios para el financiamiento de obras en rutas nacionales, el esquema de compensación de deudas recíprocas entre nación y provincia y el avance del proyecto del acueducto Albigasta. Además, que esto es bastante personal, la suspensión se da en simultáneo con la reactivación de la agenda legislativa nacional promovida por la mesa política de la Casa Rosada, que buscaba votos para iniciativas como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la reforma electoral. Y con la postura de rechazo del bloque de senadores justicialistas, dentro del cual están nuestros senadores Lucía Corpazzi y Guillermo Andrada, tengo una leve sospecha de que también tiene que ver con esto, ¿no? Con las modificaciones que se pretendían hacer y con esto de votar en contra, para mí también hay un cierto castigo político y patear la situación un poco más. Sabemos cómo es el gobierno nacional en este sentido, es bastante notorio cuando tiene interés o no en la agenda de las provincias. Normalmente no lo tiene, la verdad, su agenda federal es casi nula. Incluso creo que no conoce la gran mayoría de las provincias, ¿no? Debe haber conocido más los estados de Estados Unidos. Y eso me parece también, bueno, bastante novedoso, porque pensando en la época en la que vivimos y cómo se estuvieron haciendo las campañas presidenciales este último tiempo, especialmente, no sé, desde 2011 en adelante, por ahí, hubo un giro a la idea de la campaña política. Esto de se perdió, entre comillas, ¿no? Pero se perdió la tradición de los candidatos y las candidatas, de todos los candidatos y candidatas, de pasar por todas las provincias o la gran mayoría de las provincias. Entonces, también, no sé, presiento que
esta situación de, bueno, tenemos un gobierno libertario que de lo único que se encarga es de alimentar este algoritmo, que sabemos que es de las grandes empresas multinacionales y demás, y que son las agendas de la derecha, me parece primordial también recalcar esto, ¿no? Tengamos en cuenta un gobernante que la verdad que nunca hizo campaña conociendo las provincias, conociendo la gente, todo lo hizo mediante videos de TikTok y bueno, está bien, sirvió y tenemos muchas críticas que hacernos al respecto, pero creo que también hay que criticarlos también a ellos en ese sentido, ¿no? Cómo construimos las relaciones para lograr la legitimidad del poder, que sería ganar una elección. Esto es un término súper sociológico, ¿no? La legitimidad del poder. El gobernador Raúl Jalil, aparte, confirmó que negocia con el Poder Ejecutivo Nacional, así que eso también, ojo, ¿no? La eliminación del impuesto sobre los ingresos brutos a la industria en Catamarca como norma general para todas las empresas del sector, tanto las radicadas como las nuevas, eliminando la necesidad de realizar trámites de exención individual ante el Estado provincial. La propuesta se da en este marco de conversaciones con el ministro de Economía y la jefatura de gabinete que ya estuvimos nombrando. Y en esta mesa de negociación se busca que la provincia tenga esta resignación fiscal propia que se compense con el financiamiento y la reactivación nacional de obras viales estratégicas, como les estuvimos contando, que son las rutas nacionales 157 y 38, infraestructura energética, la línea Bajo la Lumbrera, Belén, y proyectos hídricos como el Acueducto del Este. Un dato, además, es que actualmente la ley impositiva provincial fija una alícuota general del 1,5% para la industria y producción de bienes, contemplando exenciones específicas que requieren un trámite y aprobación administrativa. Esto llevaría un impacto a la autonomía fiscal y a la caja de la provincia, porque ingresos brutos representa el tributo de mayor peso en la recaudación propia de los estados provinciales. Al llevar a cero este impuesto para el sector industrial, Catamarca resigna un flujo constante de ingresos de libre disponibilidad. La estrategia del Ejecutivo Provincial busca posicionar a Catamarca como una plaza atractiva para la inversión industrial en el marco del RIGI y de esta fiebre, por así decirlo, de la minería de litio, del triángulo del litio. No obstante, el costo inmediato es achicar esta caja tributaria propia, incrementando la dependencia financiera respecto de los giros de los fondos y las deudas que reconozca la nación. Además de depender todo el tiempo de la política que tenga la nación, ¿no? Dependemos de los caprichos del presidente para que nos digan sí o no a obras que antes estaban dadas dentro del presupuesto nacional y que no hacía falta estar rogando que venga un ministro u otro, ¿no? Eso también me parece que lo tenemos que tener en claro. Por otro lado, un voraz incendio forestal se declaró sobre la ruta provincial número 4 a la altura del kilómetro 28 en el departamento de Ambato, camino a las villas veraniegas del Rodeo y Las Juntas. Y la causa originaria del incendio se desencadenó a raíz de la caída de un cable de la red de alta tensión, lo que provocó el encendido inmediato de los pastizales secos de la ladera. A raíz del incidente, las localidades de las juntas y el rodeo y zonas aledañas sufrieron una interrupción total del servicio de energía eléctrica. Las autoridades de defensa civil y la policía de la provincia decretaron el corte total e indeterminado del tránsito vehicular sobre la ruta 4 para resguardar a los automovilistas por la nula visibilidad causada por el humo denso y para facilitar el trabajo de las brigadas de lucha contra incendios forestales, bomberos voluntarios y personal de la empresa de energía Exapem. Y lo peor fue que las ráfagas de viento registradas en las zonas de alta montaña, las zonas altas de la montaña, complicaron las labores de combate y contención de las llamas durante las primeras horas del operativo.
Por otro lado, la Cámara de Diputados de la provincia convirtió en ley el proyecto de creación del Archivo Audiovisual de la provincia de Catamarca, impulsado originalmente por el senador Ramón Figueroa Castellanos de la capital y fundamentado en el recinto por el bloque oficialista. El objeto y el alcance es que el organismo público estará destinado a la recopilación, catalogación, digitalización, resguardo y difusión del patrimonio audiovisual y fotográfico de origen público o privado con valor histórico, cultural, político, institucional para Catamarca y para la región del noroeste argentino. Esto permite una preservación tecnológica y el acceso público, además, ¿no? La democratización del patrimonio audiovisual. La normativa prevé la recuperación de materiales frágiles y en riesgo de deterioros, formatos de 8 milímetros. Perdón, no soy de la... Solo saco fotos. No significa que sepa tanto. Cintas magnéticas, registros radiales, televisivos y fotografías mediante proceso de digitalización que garanticen el acceso libre a la comunidad, investigadores y realizadores. Esto es muy importante. Esto, como siempre, me voy a poner como antropóloga social. Es muy importante porque es la democratización de la memoria y cómo estas huellas que en la actualidad o cuando nos referimos a las redes, en realidad nos referimos a huellas digitales, pero todas estas marcas de materialidad que se van guardando y que se van perdiendo muchas veces ante, no sé, pienso la provincia en términos patrimoniólogos, no tenía muchas herramientas para lograrlo y me parece muy necesario que exista todo un núcleo que se encargue de esto, ¿no? De manera, como que no sea un hobby, ¿no? Sino que es de manera sistemática y tomada en serio y que políticamente tenga una importancia y una relevancia que la tiene. Y de esto a mí personalmente me puso muy feliz. Además, la Cámara de Senadores otorgó media sanción al proyecto de ley que establece la creación de espacios de escucha, contención y orientación UECO, destinados a adolescentes. Esta iniciativa, impulsada por la senadora María Elena Lagoria, fue aprobada y girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo. Estos espacios estarán dirigidos a jóvenes entre 13 y 18 años con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. Funcionarán como ámbitos confidenciales, gratuitos y seguros para promover la salud mental integral y brindar orientación vocacional, prevenir conductas de riesgo y priorizar abordajes no farmacológicos. Esta normativa dispone que cada espacio deberá contar con un equipo profesional interdisciplinario integrado como mínimo por especialistas de la psicología, el trabajo social, la medicina clínica o pediatría y agentes de salud o acompañantes terapéuticos capacitados en adolescencia. Esto fundamenta la urgencia de este dispositivo en la necesidad de derribar obstáculos económicos, geográficos y socioculturales que muchas veces impiden a las y los jóvenes a que accedan oportunamente a atención en salud física y emocional. Y más que nada la mental, pensando también la falta de psicólogos que hay, si bien en el país de los psicólogos la cantidad que tenemos en nuestra provincia es muy poco y no pueden hacer un abordaje completo de la situación, pensando en los números de salud mental de nuestra provincia, ¿no? Pasamos al bloque de noticias nacionales y como les estuve contando, se trataba de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado, en la Cámara de Senadores de la Nación. Y en una acalorada sesión se aprobó la media sanción del proyecto, tras alcanzarse un consenso para quitar del dictamen final el polémico capítulo de tierras que derogaba la ley de tierras rurales de 2011, el cual buscaba flexibilizar las restricciones a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros. La remoción de dicho apartado resultó clave para conseguir los votos del bloque de la oposición y de legisladores
provinciales. Durante el debate, la senadora nacional por Catamarca, la doctora Lucía Corpazzi, justificó su postura crítica hacia el texto original y la exigencia de excluir dicho capítulo. Cito: "No podíamos permitir una desregulación que pusiera en riesgo la soberanía de nuestro territorio y los recursos naturales de las provincias. La defensa de la tierra no es una postura dogmática, es una responsabilidad federal. La propiedad privada debe defenderse, pero sin desproteger el suelo ni vulnerar la legislación autónoma de las provincias sobre sus bienes estratégicos". Por su parte, el senador catamarqueño Guillermo Andrada también destacó la necesidad de mantener una previsibilidad jurídica sin rescindir los controles estatales. Con esta modificación se aprobó la ley y el proyecto pasa ahora a Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo, centrándose exclusivamente en la protección de derechos patrimoniales, de la propiedad privada y la agilización de los trámites registrales. Y esto también hay que poner un ojo en lo que tiene que ver con la parte de desalojos, y que esto es primordial más que nada para la situación de los inquilinos y las inquilinas, que sabemos la situación tan difícil que está pasando la gente en general, y además la dificultad con la que tiene las generaciones, no sé, de menos de 50 años para conseguir o haber conseguido su lugar, su casa propia y demás. Por otro lado, Kicillof ata el desdoblamiento electoral a las PASO en la provincia de Buenos Aires. El gobernador condicionó la definición sobre un eventual desdoblamiento respecto del cronograma nacional al avance de las discusiones sobre la vigencia de las PASO o las primarias abiertas, simultáneas o obligatorias. En el marco de los debates parlamentarios sobre la reforma del sistema electoral a nivel nacional y provincial, Kicillof señaló que la decisión final dependerá de la certidumbre sobre las reglas del juego. Desde el Poder Ejecutivo bonaerense sostienen que la realización de comicios desdoblados busca otorgar centralidad a la discusión de las políticas locales y evitar la atracción por boleta única o arrastre nacional, aunque reconocen los costos logísticos que implica organizar 2 jornadas de votación independientes. Y es por eso que Kicillof remarcó que cualquier modificación en el calendario electoral de Buenos Aires se definirá únicamente tras consolidar el marco normativo sobre las PASO, de modo que los municipios y los partidos políticos cuenten con los tiempos necesarios para sus armados territoriales. Un momento de cuestión técnica con mi compu. Tensión diplomática, este es el bloque internacional. Tensión diplomática entre Estados Unidos y China por inversiones en empresas argentinas. La presencia de capitales asiáticos en sectores estratégicos de la economía argentina desencadenó un nuevo capítulo de fricción geopolítica entre Washington y Beijing. Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos manifestaron sus reparos ante el incremento de participaciones de conglomerados estatales chinos en empresas argentinas clave dedicadas a la minería de litio, la infraestructura portuaria y las telecomunicaciones. Desde Estados Unidos argumentan que la penetración de firmas respaldadas por el gobierno chino en la cadena global de minerales críticos e infraestructura sensible implica un riesgo para la seguridad regional y la transparencia comercial en América Latina. Por su parte, la Embajada de China en Argentina rechaza las objeciones norteamericanas, calificándolas de injerencia en las relaciones bilaterales y en los acuerdos comerciales soberanos firmados por las firmas argentinas. La diplomacia china ratificó su intención de continuar financiando proyectos de desarrollo e inversiones directas en territorio argentino bajo el principio de cooperación en beneficio mutuo. Y en este momento, si bien esta emisión va a ser un poco más corta porque tuvimos seguido las grabaciones, entonces la verdad que lo que tiene que ver con el panorama de noticias no cambió mucho y eso se notó. Llegó la parte final del programa, que es el momento en el que hago una pequeña editorial.
Perdón, fue mi teléfono. Y compañeros y compañeras, atravesamos ahora un momento bisagra en el que no hay espacio para la tibieza ni para las medias tintas. Cuando nos gobiernan con la frialdad de una planilla de Excel y con la crueldad del ajuste, la respuesta política no puede ser el silencio ni la prudencia de los mediocres. Recientemente había vuelto a leer o había retomado el libro de Eva Perón, Mi mensaje, donde nos dejó una enseñanza eterna que hoy cobra más vigencia que nunca. Ella decía que los fríos y los indiferentes no pueden servir al pueblo. Nos advertía que nuestros enemigos tienen dinero, privilegios, poder y riquezas, pero carecen de corazón. Y díganme si no es exactamente lo que vemos hoy. Una cúpula insensible, dispuesta a liquidar una ley que ya tenía, pensando en la ley de tierras, pensando en la ley de manejo del fuego, pensando en cómo se piensa entregar los bienes comunes de las provincias sin ningún peso político, sin ningún castigo político, ¿no? Y a recibir con honores a los empleados del FMI para que vengan a inventariar nuestros minerales, para que vengan a medir el gas de vaca muerta, las ganancias de YPF, el agua dulce, los glaciares, los lagos, las cordilleras. Y esto siento que también todo el tiempo nos están intentando romper el autoestima, haciéndonos creer que es nuestro problema porque somos argentinos y naturalmente tenemos que estar condenados al sacrificio, tenemos que estar condenados a que, bueno, como somos los peores en esta tierra, nos toca esto, ¿no? Nos toca primero sufrir para ganar de alguna forma. Y el problema ¿no son acaso los modelos de entrega que vienen a dejarnos en realidad sin trabajo, sin dignidad? Porque esa frialdad colonial no actúa sola. O sea, necesita disciplinar a quienes defienden los intereses populares. Retomando la carta abierta que hizo Cristina Fernández de Kirchner sobre el costo democrático de la politización de la justicia, que ese es su título, asistimos a la degradación de las instituciones donde un sector del poder judicial se ha transformado en el brazo ejecutor del poder económico. Proscriben, persiguen y encarcelan a los líderes que no se doblegan al poder concentrado y, como bien marcaba el compañero Máximo en su reciente visita a La Rioja, hay una verdad ineludible. Cada vez que el peronismo pierde y avanzan sobre Cristina, los que primero pagan las consecuencias son los trabajadores, son los jubilados, son los estudiantes, son los científicos. Y esto en las diversas formas que tienen de recortar. Los chicos en Unidad Básica Digital todo el tiempo hablan de la motosierra. Y esta motosierra tiene un precio humano, tiene una carga humana, ¿no? No es el recorte, bueno, sí, borro un número y, bueno, 400 becados postdoctorales, o sea, gente que ha dedicado toda su vida a la investigación, que se ha formado en universidades públicas, que se ha doctorado, que ha llegado a niveles de orgullo, hoy no pueden llegar a fin de mes y son mano de obra hiper especializada, son cerebros hiper especializados y son temáticas hiper específicas que está bien. ¿Qué mercado laboral queremos también, no? Muchas veces lo discutía cuando hablamos de educación y demás. Bueno, que los libertarios cuando hablan de que las escuelas se quedan atrasadas, de que se tiene que enseñar, no sé, educación financiera, se tienen que enseñar a usar tal cosa, a usar tal otra, que todas encima tienen que ver con la bicicleta de las apuestas y demás. Todo el tiempo se tiene que enseñar eso y además, ¿qué valor tiene una carrera universitaria? Todo el tiempo se están preguntando también eso, por eso nos financian como universitarios. Bueno, ¿qué costo tiene en la vida de alguien? Pensando también en, bueno, la Universidad de Catamarca, que no es la UBA, tiene su población que es mucho más chica que las universidades grandes, pero sin embargo es una universidad que trata de llegar al territorio y que hay hubo planes económicos, en ese sentido políticas económicas, políticas de gobierno para que haya una universidad por provincia.
Y esto es absolutamente necesario. Ahora, volviendo, estas familias que se endeudan para poder comer, hay algo que decía Cristina en su alegato, o sea, mucho antes de la condena y la proscripción, que es: no vienen por mí, vienen por ustedes. Y en ese momento creo que muy pocos debemos haber entendido del todo a qué se refería. Porque esta persecución judicial a la dirigencia popular no es gratis, porque el costo lo paga la democracia, el costo lo pagamos nosotros como pueblo, no lo paga Toto Caputo en su segundo o tercer vez que nos arruina el país. La tercera vez de Sturzenegger, la tercera vez de Pato Bullrich, con el gobierno de la Alianza, con Macri y demás. O sea, la verdad que hay una carrera política en torturarnos. Hay algo que decimos que es: no puede haber democracia en estos sentidos, porque está bien, la democracia es el sistema político, pero también tiene que ver con el acceso a derechos que son para todos y todas. Al menos los peronistas lo pensamos así. Los gorilas verán qué hacen con sus doctrinas, pero esa es nuestra doctrina profundamente humana, diría Perón. Y frente a esta embestida no podemos caer en la trampa de las dirigencias armadas por consultoras, por encuestas, por qué mide el algoritmo, que todo el tiempo lo estoy reclamando. Máximo lo plantea con absoluta claridad en mi posición en el acto, y es que la unidad es imprescindible, pero el contenido de esa unidad es necesario. Y es tan necesario como la unidad misma. No necesitamos que nos repitan, que nos escuchan, que nos entienden, que los argentinos viven bien, porque no se van a comprometer con nada. No necesitamos esto de, no sé, pienso a nivel provincial. Hay un famoso diputado que ha llegado a diputado por hacer videitos con gente que estaba en situaciones vulnerables y que era tan humanitario, y sin embargo llegó y tiene un montón de denuncias porque resulta que no era un buen tipo. Claro. Como la persona, el empresario que tiene un montón de denuncias en su trabajo, también lo va a tener como diputado. ¡Qué sorpresa! No, nadie está sorprendido. Necesitamos dirigentes que tengan coraje, que asuman el mandato y que lo lleven adelante y que lo lleven con honestidad. Porque también lo tenemos que repartir a esta honestidad entre los compañeros, ¿no? Hablar de política fortalece, porque ¿para qué queremos volver a ser gobierno a nivel nacional? Si es para cuidar algunos puestos, o es para construir un modelo de pueblo, es para construir universidades, es para construir escuelas, es para tener el hospital de niños lleno de recursos para poder entregar medicamentos, para frenar la entrega de nuestra tierra, para defender el presupuesto de las provincias y asegurar el federalismo, porque tener que, mal dicho, chuparle las medias al presidente para tener presupuesto no es federalismo. Y es todo lo contrario, y eso me gustaría mucho que estemos todo el tiempo reviendo qué es el federalismo, porque no es hablar solamente mal de los porteños, y eso me lo corrijo a mí misma, sino también decir, tengo que tener la autonomía para poder decidir sobre obras, sobre mi presupuesto, y no tiene que venir alguien, y no tengo que rogar que venga alguien que encima el viento les cae mal. Claro que les cae mal. Si viven en el microcentro porteño y no salieron de ahí. Eso, claro, sí, se van a apunar a los 600 metros sobre el nivel del mar que está San Fernando del Valle de Catamarca. Es entendible que les haga mal. No salieron de su departamentito. Y esto, el peronismo como fuerza, tenemos que garantizar este proyecto con la juventud, con las mujeres, con los trabajadores y con todos adentro. Porque Evita, volviendo, nos enseñó que este fanatismo de las causas nobles es la gran fuerza de los pueblos, porque nace de los ideales y nace del corazón. Ellos pueden tener toda la del dinero, pueden tener todo el aparato judicial, porque nosotros lo sabemos, o sea, somos conscientes de que tienen los medios de comunicación también,
Pero también tenemos la certeza de este modelo de país, de esta convicción del modelo de país. Así que, compañeros y compañeras, no dejemos que nos quiebren el autoestima y recordemos que los militantes y los patriotas que en el pasado han dado todo para que nosotros estemos en este momento, no sé, pienso en Catamarca, para que hayamos vuelto al gobierno siendo peronistas, de la mano de Lucía, y eso a mí es algo que hoy estaba pensando principalmente en esto, ¿no? ¿Cómo volvimos? Y fue de la mano de Lucía, fue de la mano de Cristina, fue de la mano de Néstor, porque, no sé, pienso en los 90, estaba muy lejos esa Argentina de Perón. Así que esta vez un poco más bajo el editorial, pero quisiera decirles que llegamos a la final de la emisión de hoy, compañeros y compañeras, y como diría Walsh, reproduzcan esta información, háganla circular, porque en tiempos donde nos ocultan hasta el remate de la patria, la comunicación nacional y popular es nuestra mejor herramienta de organización. Así que si este contenido les gustó, denle me gusta, comenten, compartan la transmisión por favor y sigamos conectados por las redes de PJ Streaming. Así que nos vemos.